Buenos días, Dios les bendiga a todos mis estimados amigos y hermanos. En el glorioso nombre de Jesús, un saludo. En esta hermosa mañana quiero hablarles de un tema que es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchos amigos trinitarios usan este texto para decir que hay dos personas, pero ellos se olvidan de que su dogma trinitario requiere la personificación de tres personas divinas, valga la redundancia, y no de dos, supuestamente. Lo que estamos viendo aquí no es una expresión de la Trinidad, una persona hablando con otra persona, no. Lo que estamos viendo aquí es algo realmente muy interesante si se profundiza. Como nuestros amigos trinitarios nos tienen acostumbrados a malinterpretar y a torcer los textos, lo que quiere dar a entender este texto no es que existe una Trinidad, por el contrario, este texto, si lo analizamos profundamente, nos da a entender de que la Trinidad no existe y que la Trinidad tampoco puede salvar al hombre y que esa no es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Dice la palabra de Dios y analicemos el texto, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Bueno, cuando hablamos de la vida eterna hablamos de la salvación del hombre. Significa que Jesucristo está dando a entender en qué consiste la vida eterna, en qué consiste la salvación del hombre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, está hablando del Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, en esto consiste la vida eterna. Póngale cuidado. Los trinitarios dicen que usted se tiene, para poderse salvar y tener la vida eterna, dicen que hay que creer en la Trinidad. Pero Jesucristo no es lo que está diciendo ahí. Eso no lo está diciendo. Esta es la vida eterna, que conozcan a la Trinidad. No, eso no lo está diciendo. Él está diciendo, mire, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese y a Jesucristo está uniendo los sustantivos al nombre de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios. Ese sustantivo. Verdadero, el adjetivo, está unido por la conjunción al nombre personal de Jesucristo. No está hablando de dos, está hablando de uno solo. ¿Y quién es este Jesucristo? Ya conocemos quién es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. No hay más Dios. No hay Dios Hijo y no hay Dios Espíritu Santo. Hay Dios Padre. Primera de Corintios 8:6. El apóstol Pablo lo aclara para que no haya ningún enredo. Y mire lo más curioso. El mismo apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el que acabamos de mencionar en Juan 17:3 y en 1 de Corintios 8:6, que es el único Dios, el Padre, el único Dios verdadero, dice, ese Dios, el único Dios verdadero, fue manifestado en carne. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesucristo es Dios manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. Y lo seguiremos predicando a todas las personas. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay un Dios Hijo. El único Dios que existe es el Dios Padre. Y ese Dios Padre se manifestó en carne. Y lo vimos. Dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que no lo vimos como es el Padre en su esencia natural, que es divina, su esencia divina. No vimos al Padre en su esencia divina, porque el Padre en su esencia divina es invisible y no se puede ver.
no tiene una figura externa, porque Dios es espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Es más diferente a Dios, que Dios es espíritu. Eso debemos entenderlo. Ese Dios se manifestó en carne. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:30. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos, uno. Y este versículo tampoco sirve de sustento para la Trinidad, porque el griego uno, que en griego es gen, es un artículo neutro, es una expresión neutra que está indicando esencia, mas no está como un cuantificador. Gloria al nombre de Jesús, indicando que el Padre, que es invisible, y el Hijo, que es la parte visible, son un solo ser, no son dos. Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Y ahora volvemos, Juan 17:3. Y a Jesucristo, o sea, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero, que es el Padre, y reconocer y aceptar que ese Padre se manifestó en carne, y aquí en este mundo lo conocimos como Jesucristo, en la tierra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. En Juan 12:44, el Señor dice: el que me cree a mí, no me cree a mí, sino al que me envió. Muchos se aferran en esta parte para decir: no, es que alguien envió a Jesús, alguien lo tuvo que haber enviado y es alguien diferente. Pero Jesús en Juan capítulo 12 y el versículo 45 dice: y el que me ve a mí, ve al que me envió. Mire que la expresión ver está en tiempo presente. No es que el que me ve a mí va a ver al que me envió, no. El que me ve a mí, ve. O sea, está viendo en el momento que está viendo a Jesús, está viendo al que lo envió. Gloria al nombre de Jesús. Esto nuestros amigos no lo pueden entender porque son arrogantes, son orgullosos y no aceptan las palabras de Jesús. Esto es sencillo. Dios dijo que había ocultado la sabiduría de los sabios y se la dio a los humildes, a los niños. Porque solamente los humildes pueden aceptar esta verdad. Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. El Padre se manifestó en carne en Jesucristo. Cristo es esa imagen visible. Al Padre en su esencia nunca lo vamos a poder ver, pero vamos a ver a Jesucristo. Esto es lo hermoso de este texto. Juan 17:3 no está hablando de dos personas, no está hablando de tres personas. Está hablando de una sola persona, de un solo ser, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Es el único Dios, no hay más Dios. Gloria al nombre de Jesús, y lo seguimos predicando. Y esta es la doctrina apostólica. Más adelante les quiero hablar sobre el tema del bautismo. El bautismo a profundidad y la doctrina apostólica, lo que predicaron los apóstoles. Porque el apóstol Pablo no era ningún trinitario. El apóstol Pablo sabía que el único Dios es el Padre, no hay más Dios. Y en 1 Timoteo 3:16 le aclara a Timoteo, porque ya hay doctrinas falsas diciendo que ese Jesucristo era otro personaje. Pero le aclara y dice: vea, esto es indiscutible. 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, esto es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad y es indiscutible. O sea, esto no lo pueden discutir. El único Dios verdadero fue manifestado en carne. Pero nuestros amigos trinitarios usan la falacia de definición. Una falacia es una expresión que parece que fuera verdadera, pero es falsa. Diciendo que la palabra Dios ahí no significa Padre, sino que significa hijo, dándole otra definición
a la palabra, pero la palabra de Dios nunca dice que Dios se relacione con hijo, Dios hijo. No hay un Dios hijo, la palabra de Dios no le dice, hay un Dios Padre. El apóstol Pablo lo predica, para nosotros hay un solo Dios y es el Padre, no hay más Dios. Ese Padre se manifestó en Jesucristo, en carne, y así lo conocimos. Por eso la salvación, la vida eterna, depende de esto, mi estimado amigo. Conocer al único Dios verdadero, pero ¿cómo lo podemos conocer? Jesucristo dijo, el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Por eso la única forma de conocer al Padre es en Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo lo van a conocer? Ay, en Jesucristo, el único Dios verdadero manifestado en carne. No vamos a conocer a otro, vamos a conocer a Jesucristo, el Padre manifestado en carne, gloria a Dios. Y en Deuteronomios capítulo 4, versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, estimados amigos. El Señor Jesucristo les ama y les quiere salvar.